Para todos los hermanos presentes, gracias por escuchar nuestro llamado para disfrutar de esta charla con el hermano Martín. No necesita presentación porque todos nosotros lo conocemos, pero Martín es un buen teósofo, un buen amigo, un buen estudiante y una persona muy dada al servicio. Recuerdo cuando lo conocí en el año 1998 en Chicago. Andábamos un grupo de trabajo y ahí conocí a Martín y desde ahí hemos mantenido una bonita amistad en nombre de la Sociedad Teosófica. Gracias, Martín, por escuchar nuestro llamado a este servicio que damos a Centroamérica y el Caribe y todos los hermanos de habla hispana en nombre de la Federación Teosófica Interamericana. Así es que bienvenido a esta charla de las dos paramitas, que son tan importantes para este sendero que recién empezamos a caminar, porque siempre como caminantes novatos en este mundo tan complicado. Así es que bienvenido a todos los hermanos que se unieron a esta charla y nuestra gratitud al hermano Isaac por compartir el Zoom y al hermano Martín por estar aquí con nosotros y a todos ustedes. Gracias. Gracias, hermana. Como ya saben, la conferencia de hoy es sobre dos paramitas, Dhyana y Prajna, que por ser las últimas dos de las últimas páginas del libro de La Voz del Silencio, nunca me da tiempo de terminarlas ni estudiarlas con ustedes. En ese seminario que me encantó, que di para auspiciado por la Sociedad Teosófica en España, ¿verdad? Me acuerdo que no terminé y en Puebla, que me invitaron, tampoco pude terminar, no me dio tiempo. En la que di en inglés aquí en Crotona, tampoco me dio tiempo de terminar. La que di en Narden, que fueron más de 20 horas, tampoco tuve tiempo de terminar, 20 horas. Así que decidí una especialmente sobre Prajna y Paramita, que tampoco la vamos a terminar, por supuesto, porque ya sabemos que se requiere muchas vidas. Entonces, para completar las ideas, ¿verdad? Del seminario de la Voz del Silencio en enero de este año, ¿verdad? Patrocinada por la Sociedad Teosófica de España. Recomiendo a aquellos que no participaron que vean ese seminario. Creo que están en videos y las diapositivas. He enviado más de 60 a más de 60 personas que me han pedido este PowerPoint. Este no, el del seminario. Estoy a la orden. Lo podemos poner en algún sitio y está a la orden para todos, ¿verdad? Más de 100 diapositivas. Esta charla está dividida en dos partes. La primera es la naturaleza de Dharana, Dhyana, Samadhi, Prajna, que son las últimas ideas a mí me encanta esa palabra, la finalidad de la voz del silencio, ¿verdad? Aunque sabemos que la finalidad de la voz del silencio es llegar a ese momento de la decisión de qué sendero tomar, de la liberación o renunciación. Estos son los procesos antes de ello. Y segundo punto, después de estudiar un poquito la naturaleza de estas cuatro etapas, procesos, es el estudio del texto en sí mismo, del fragmento 3. F3, fragmento 3 de la voz del silencio. ¿Estamos? Esta es la naturaleza de la charla. Sin embargo, repasando, es importante descubrir que la voz del silencio fue muy necesaria en la vida teosófica y a mí me parece que eso es por lo tanto que Blavatsky al final de su vida no las dio, no las ofreció. Ella se la dedica a los pocos místicos de la sociedad teosófica y recuerden que parte de nuestro trabajo es buscar esa mística interna
y cultivarla, ¿verdad? En la doctrina vamos a ver o vemos, todos somos estudiantes de la doctrina de una manera u otra, de dónde venimos, que somos lo que somos, nuestra constitución septenaria, que es algo muy misteriosa y una gran parte del misterio esotérico y de los estudios esotéricos, y la humanidad o las humanidades, razas, raíces y nuestro futuro. En la voz del silencio vamos a encontrar la parte de la vida mística y el sendero místico. Entonces, esto es algo muy bello. Mire, encontrar que este estudio de estos dos libros, con todos los libros auxiliares que se nos presentan de acuerdo a nuestra personalidad, que nos vamos a la India, a la China, nos vamos a la Biblia, al mundo hermético, alquímico, mítico, místico, buscamos y nos nutrimos de toda la humanidad, ¿verdad? De todos estos grandes maestros. Y eso es lo que yo llamo esta aventura en el recorrido de la vida mística hacia la iluminación nirvana. Algunos de nosotros hacia el adeptado o bodhisattva, los otros hacia la renuncia, digo, hacia la liberación. Y nos vemos en la próxima Manvantara o raza, algo así. Pero esto es una aventura y la debemos ver, en mi opinión, como de esa manera. El estudio de la doctrina secreta y de las voces del silencio es una aventura hacia adentro y hacia afuera, una aventura mística, mítica, ¿verdad? Donde somos héroes o heroínas o en búsqueda de la luminosidad de nuestra naturaleza esencial y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. En la doctrina secreta encontramos en la página 47, volumen 1 de la edición de Kier, ah, que ahí Blavatsky nos muestra la voz del silencio de otra manera, o mejor dicho, a través de ciertas palabras que son lo innato que llevamos en nosotros. Esta es la herencia que tenemos como ser humano en la quinta humanidad o raza raíz. Ella explica, boda, y fíjense la raíz B, bo, bu, etcétera, de estas palabras. Nos dice, y es un párrafo más largo y muy importante, ¿verdad? Con lo que está anterior y después. Esto está en la introducción de la doctrina secreta. Boda significa la posesión innata, todos los tenemos, innata de la inteligencia o entendimiento divino. La posesión, todos tenemos eso. Lo usamos, sabemos dónde está, sabemos cómo llegar a ese nivel de inteligencia y de entendimiento divino. Sabemos lo que es inteligencia o entendimiento divino. Mire, nuestro trabajo místico es llegar a eso. No a poner un Boda dentro de nosotros. Ya está, es nuestra posesión. ¿Cómo diríamos? A redescubrirlo, porque ya lo habíamos descubierto antes, a, a- 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 a sacarlo a la luz, etcétera. Busquen sus propias palabras. La hermana Adela dijo que este es un trabajo personal y es muy cierto. Boda, la posesión innata de esa inteligencia o entendimiento divino. Después tenemos Buda, el Buda en nosotros, la naturaleza del Buda, búdica en nosotros, que es la adquisición de la misma, de Boda, por los esfuerzos y méritos personales. Y aquí es donde la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta nos da el motor, ¿verdad? Nos da la, la, la autoconfianza y la energía para buscar ese esfuerzo, para esos méritos, ¿verdad? Por la cual vamos a transformar nuestra mente inferior y, y por decir, incendiar la mente superior de esta luminosidad. Buda, el ser un Buda, es la adquisición. Eso es nuestro esfuerzo.
encontrar en ese Boda. Pero también tenemos el Buddhi como principio, ¿verdad? Que es la facultad de conocer. Fíjense la palabra que usó, el canal por el cual el conocimiento divino, prajna, ahí vemos la prajna paramita, llega al ego. ¿Sabemos lo que es el ego? Aquí no vamos a definir todas las palabras, pero tenemos la clave de la teosofía, donde está todo esto, estas definiciones muy bellas, y el glosario, por favor, búsquenlo todo. Siempre tengan a mano esos dos libros, la clave y el glosario. Entonces estábamos hablando de Buddhi, la facultad de conocer, el canal por el cual el conocimiento divino llega al ego, el discernimiento del bien y del mal, también la conciencia divina y el alma espiritual, que es el vehículo de Atma. Esto es un gran misterio, el vehículo del alma, de Atma, disculpen, el vehículo del espíritu. ¿Cómo fue que ese espíritu tomó ese vehículo Buddhi? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Lo han descubierto en la doctrina? Ese momento crucial en el cual el rayo que viene de ese misterio, de ese Parabrahman, de ese Mula Prakriti, que los dos son uno, toma un Buddhi. ¿Cómo lo toma? Eso no es tomar un coche, un auto y meterse en eso. Eso es un principio esotérico bien descrito en la doctrina secreta. ¿Lo han encontrado? Es algo maravilloso. Cuando Buddhi nos dice la doctrina, absorbe nuestro egotismo. Mire, lo que está en rojo es mío, o sea, mi interpretación. Ese es el estado de absorción, dhyana samadhi. Cuando Buddhi absorbe a través de ese proceso de la contemplación y absorción, nuestro egotismo lo destruye. Y con eso todas sus modificaciones y todas las características de la mente, todas esas vibraciones mentales, ¿verdad? Que tenemos, que el Yoga Sutras no, está bien descrito, lo describe muy bien. Entonces fíjese el misterio que ocurre, el misterio místico que ocurre, ¿no? De acuerdo a la doctrina. Avalokiteshvara, que es Quan Shayin o tercer logo, Alaya, el alma del mundo, Anima Mundi, ¿verdad? Se nos manifiesta y se alcanza el Nirvana o Mukti. Nirvana y Mukti son los mismos, ¿verdad? También nos lo dice ese párrafo. Fíjense en lo que ocurre. Esto es lo que vamos a lograr hacer cuando en las últimas paramitas, en prajna, cuando ese conocimiento divino se establezca en nosotros, o a través del samadhi, como está descrito en el fragmento primero. Recuerden, el fragmento primero termina en ese estado de samadhi, el fragmento tercero termina en ese estado de prajna, de conocimiento divino. Entonces, fíjense bien, cuando Buddhi absorbe, eso está estudiado en el fragmento primero, el último camino, por decirlo así, descrito en el fragmento primero. Hay muchos caminos, eso lo vimos en la conferencia seminario de la voz del silencio. Cuando absorbe nuestro egotismo, no lo mata, no lo destruye, una linda palabra, absorbe. ¿Qué es lo que aparece? Avalokiteshvara. Para aquel que sea ateísta, lo va a ver como un dios. Krishna se me apareció. Se me apareció Mara, si uno es un demonio. Se nos apareció Jesús Cristo, si uno es cristiano. Se nos apareció el que en la mente están así, lo bueno y lo malo. Todo es mental, ¿verdad? Todo es de acuerdo como nuestra mente se adapta y a la filosofía personal. Avalokiteshvara se aparece en nosotros. ¿Quién es Avalokiteshvara? El tercer logo. ¿Cuál es el misterio del tercer logo? Cuando la mente humana, queriendo contemplar el primer logos, que es el principio primero, no puede, porque es el gran misterio, es el uno. ¿Qué ocurre? Que el gran misterio está velado por Mula Prakriti o Prakriti, depende del estado en que estamos. Pero entonces, por el poder de Maya, aparece en
nuestro ser, en nuestra esencia, Avalokiteshvara, el tercer logo. Así nos explican los vedantinos. Queriendo ver a Brahman o para Brahman, contemplarlo por uno de los poderes de Maya, lo vela y se nos aparece Ishvara, Avalokiteshvara, Quan Shayin, el tercer logo. Eso es míticamente, mitológicamente, antropomórficamente. Teosóficamente, esotéricamente, lo que ocurre, lo que está explicado muy bien en La Voz del Silencio. Nos absorbemos en Alaya. Es la culminación de nuestros esfuerzos de la vida mística. ¿Ven eso? Ese es el estado que estamos buscando. Y vamos a ver que en ese misterio, de ese momento de absorción con Alaya, ocurre lo más bello, más extraordinario que le pasa a un ser humano. Y es elegir el destino de uno. Liberación o renunciación. En ese momentito. Ahí vamos a llegar. Nos dice la doctrina que Mukti es lo mismo que Nirvana. En esta línea, en una de las maneras de verlo, Nirvana se llama, o lo llama la doctrina, libertad de los lazos de Maya o la ilusión. Cuidado, con la luz de Mara vemos los demonios y creemos que son dioses iluminados. Hay que tener mucho cuidado. De ahí que me encanta y siempre muestro cuando estoy en seminarios la pintura esa, el sendero de paz. ¿Se acuerdan? Que lo vimos, donde por un lado el héroe está total, ahí se ve que está atrapado en la ilusión de un mago negro y está siendo destruido, apartado de la luminosidad de los logos. No sé si se acuerdan de esa pintura bellísima en la Sociedad Teosófica de Pasadena, que se llama De Paz. Búsquenlo, me acuerdo que lo di en España, etcétera, etcétera. Por donde voy siempre lo llevo. Muy bella pintura. Bien, entonces, la última palabra que nos dice en ese párrafo, la doctrina dice que Bodhi, muy importante en La Voz del Silencio, es igualmente el nombre de un estado particular de condición extática en la cual lo físico está como latente, dominado, superado, por decirlo así en ese momento, llamado samadhi, durante el cual el sujeto alcanza el punto más elevado del conocimiento espiritual, que eso se llama prajna. ¿Ven la relación? Samadhi-prajna. Samadhi termina el fragmento primero. Prajna termina el fragmento tercero. Esto hay que dominarlo, verlo. Y en sus estudios privados y en conjunto, cuando hagan sus prácticas, cuando discuten esto, compartan su opinión, hablen sobre esto. Todos nosotros, de alguna manera, hemos experimentado, no, hemos vivido esto, aunque sea por milisegundos. Todos nosotros, pero no lo podemos sostener. Ahí es donde vamos. ¿Cómo podemos sostener esta condición? Ese es el camino que nos lleva al sendero. El camino que nos lleva al sendero. La Voz del Silencio, por lo tanto, nos dice en el fragmento primero, número 69, solo existe un camino que conduzca al sendero. Un camino. Esa es la vida de todos nosotros. Comenzó cuando nuestra mónada salió de su estado de absorción en esa unidad, en la estancia 3. Eso está en el proemio de la estancia 3, en ese escueto de las estancias, las notas claves de las estancias. Fíjense bien, solo existe un camino que conduzca al sendero. Al término de él puede oírse la voz del silencio. Hay una escalera terrible formada por peldaños de sufrimiento y dolor, nadie quiere, ¿verdad? Y solamente puede ser acallado, ¿por qué? Esto es una broma, el chocolate. No, por las virtudes, nada personal aquí.
solo puede ser acallado por la voz de las virtudes. De ahí que en esta escalera hacia el cielo, las paramitas son las llaves. Pero fíjese, cuando estamos ya en la segunda parte, en el sendero, la voz del silencio nos da instrucciones de antes de entrar en el sendero y nos da instrucciones de antes de entrar en el último portal que es Prajna. ¿Lo ven? Muy importante ver que el fragmento primero, segundo y tercero constantemente nos habla de lo que debemos hacer nosotros, porque somos nosotros el laboratorio alquímico en el cual nos estamos trabajando a nosotros mismos. Y es muy difícil salirse del camino y entrar en el sendero. Muy difícil. Solamente el número 1 del fragmento primero, número 51. Destruir tu cuerpo lunar. ¿Cómo vamos a destruir el cuerpo lunar si ni sabemos lo que es el cuerpo lunar? ¿Cómo vamos a expurgar un cuerpo mental si el cuerpo mental se tiene que expurgar a sí mismo? ¿Cómo vamos a purificar nuestro corazón cuando no hemos puesto tantas cosas en ese corazoncito de nosotros que uno de estos días se nos estalla, ¿verdad? De todo lo que hemos puesto ahí, ¿verdad? Bien. Pero para ello dice, debes vivir y alentar en todo como en ti alienta cuanto ves. No vamos a estudiar la voz, porque eso ya lo hemos hecho. Y me encanta que todos han tomado, y yo fui uno de ellos, porque ya comenzó después de 1889, cuando se dio la voz del silencio. Seguimos esta tradición del estudio y compartir lo que sabemos de la voz y compartir entre nosotros. Pero fíjense bien, también nos dice que antes de que puedas acercarte al último portal que se llama Prajna, porque la paramita es Prajna, forjador de tu libertad. Ya tenemos un título, forjador de tu libertad. ¿Cuándo somos libres? ¿Cuándo dejamos de ser de dejar ese libertinaje y ser libres místicamente, espiritualmente? Tienes que hacerte dueño de todas estas paramitas de perfección, virtudes trascendentales, que algunos lo numeran como 6, otros como 10. Hay muchas numeraciones, 7, etcétera. Eso no importa en estos momentos. Lo importante es una vida virtuosa a lo largo de un penoso sendero. Es bien difícil. Recuerden que el que quiera yo le mando estas diapositivas. Si hay algún sitio donde puedan poner en el internet esto para todos, esto es de todos. Fragmento tercero. Recuerden, vamos a hablar de las paramitas, de las dos últimas, principalmente. El sendero está descrito en 3 momentos. Cada paramita, que son 7 en este fragmento tercero, está dividida en tres eventos. Cómo llegar a ella, lo que ocurre en ella, estamos hablando del portal, ella es el portal, y el sendero hacia el siguiente portal. ¿Lo ven? Y hay instrucciones de cómo entrar antes del primer sendero, y hay instrucciones de cómo ir o el sendero entre paramita y paramita, y lo que es cada portal y portal, y lo que es cada paramita, que nosotros somos muy buenos en definir las paramitas. Eso sí somos muy buenos. Pero hay que vivirlas, ¿verdad? Pero hay que vivirlas como nos dice la voz del silencio. Ya lo vamos a ver. Fíjense bien. En el número 228, antes del senderos, ella dice, la voz, ¿ha puesto a tono tu ser con el gran dolor de la humanidad? ¿O candidato a qué? A la luz. ¿Qué es la luz? La luz de Alaya, la luz de Logos. Eso tiene que estar bien claro. La luz espiritual, la luz de Alaya. La luz física, la luz solar,
en esa analogía con Platón, ¿verdad? La luz física nos permite ver las cosas físicas, la luz espiritual, todo el mundo psíquico, mental y espiritual. Esa luz proviene de Alaya, del tercer logos. Eso que está bien claro. Hay que saber cómo mirar con esa luz metafísica. Somos muy buenos para mirar con la luz física. Estudien esa analogía Platón al final del libro sexto de la República y el libro séptimo de la Caverna. 2.29. Sí, entonces puedes entrar. Recuerden, tenemos ese dolor de la humanidad en nosotros, entonces sí puedes entrar. Sin embargo, antes de poner el pie en el triste sendero de dolor, esto no es un circo, esto no es pura alegría y belleza y que podemos superar todo. No, hay trampas, hay trampas. ¿Qué son esas trampas? Son para nosotros. Y somos los únicos que caemos en esas trampas, nosotros. Y cuando vamos de la mano los unos con todos nosotros, todos caemos en esas trampas. ¿Cómo sabemos que caímos en esas trampas? Pues nos estamos viendo la cara. Eso es muy fácil. Aunque Isaac dijo que apaguen el video, ¿verdad? Nos estamos viendo la cara. Ahí caímos todos en ella y aquí estamos. Pero una vez que encontramos el portal, ¿qué vamos a encontrar en ese portal? Número 200. Ahí nos dice que en ese portal, recuerden que el 0 a 100 es el fragmento primero, casi al 200 el fragmento segundo y el número hasta el 313, algo así, 15, es el fragmento tercero. Las paramitas, estas alturas increíbles en esta montaña mítica, ¿verdad? Es muy escarpado. Tu camino es a través de 7 portales, a través de 7 fortalezas. ¿Qué vamos a encontrar cuando lleguemos a la puerta, a ese portal, a esa fortaleza? Vamos a encontrarnos a nosotros mismos. Vamos a encontrar poderes astutos y crueles, pasiones encarnadas. Nuestras pasiones encarnadas. ¿Por qué? No las dejamos atrás. Están con nosotros. Lo único que adquirimos es el poder de sentir la humanidad, la compasión, un poco de virtud, ¿verdad? Un poco de trabajo personal. Esa es la transformación del camino interna, ¿verdad? Del camino al sendero. Todavía hay mucho trabajo, pero por lo menos estamos despiertos ya. ¿Qué vamos a encontrarnos? Un espejo. En ese espejo vamos a encontrar que está lleno de cosas raras, de demonios. Un espejo, smoking mirror, como le dice el espejo, que todo está nublado, fogado. Ya se me olvidó la palabra en inglés, ¿verdad? Nublado, vamos a ponerlo del fuego, del humo, ahumeado, algo así, qué sé yo. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Ese es el espejo que refleja la personalidad de uno. Hay que mirarnos como somos. Y una de las mejores maneras de mirarnos como somos es ver cómo otros reaccionan con nosotros, cómo otros reaccionan con nosotros, cómo la naturaleza reacciona con nosotros. Eso es muy cómo nuestros amigos reaccionan con nosotros. Y preguntar constantemente. Pero se nos dice, sé de buen ánimo, discípulo, acuérdate de la regla de oro. Una vez que hayas pasado por la puerta del que te va a conducir al nirvana, en esta vida o en alguna venidera, cuando pases ese portal, no tienes más que 7 nacimientos para sufrir. Oh tú de voluntad diamantina. Solamente una vez que ya entramos ahí, tenemos solamente 7 más para sufrir. No está tan mal la idea, ¿verdad? Entonces, recuerden los 3 eventos. La descripción hacia el portal, lo que ocurre en el portal, que es una batalla con nosotros mismos,
y el sendero hacia el siguiente portal. En esa batalla tenemos que tener dos cosas. Una mente clara para vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los poderes astutos y crueles que nos impiden entrar en ese portal, que son nuestras pasiones encarnadas, y tenemos que tener una mente clara. ¿Para qué? La llave de oro, la paramita, la virtud que nos permite ascender. Digo, pasar por la puerta. ¿Está claro? Dos funciones importantes. Vernos todo lo inferior, toda esa bajeza, etcétera, etcétera, y ver dónde está esa llave y distinguirla por viveka, lo que es el uno de los otros. Si los confundimos, si confundimos la llave por ese poder astuto, ¿ven lo que pasa? La naturaleza inferior nos confunde y hasta ahí llegamos. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy y el tema al cual hemos llegado en este momento es el sexto y el séptimo portal. Fíjense bien, el sexto portal, la paramita es Dhyana, que es contemplación. El séptimo portal es Prajna, que es el conocimiento divino, la sabiduría divina. Hay muchísimas palabras que la definen, al igual que la idea de la contemplación. Recuerden que también Dhyana, que es el sexto portal, en el fragmento primero nos lleva al Samadhi. Recuerden, Samadhi y Prajna son los dos grandes misterios del camino místico. Hay que reconocerlos bien, hay que estudiarlos bien para poderlos reconocer, hay que tener nuestras prácticas, pero toda práctica comienza con dharana, con la concentración. ¿Por qué hay que estudiar bien esto? Porque son el antídoto, son lo que nos va a permitir, al encontrar esos portales, entender, diferenciar lo que es bajo de lo que es divino, lo que es personal de lo que es imperecedero, lo que son las pasiones encarnadas sobre la luminosidad y esencia divina. Entender esa diferencia es muy importante. Hay que estudiar bastante, pero también hay que vivirla y meditar. Todo lo que hacemos en práctica de concentración y contemplación es invaluable. Entonces, lo que vamos a estudiar el sendero hacia el sexto portal, vamos a ver los poderes crueles, astutos, las pasiones encarnadas que se nos van a presentar. Vamos a tener que buscar ese dhyana, que es la paramita que nos va a permitir conquistarnos esa porción que pertenece al sexto portal, de las 7 iniciaciones, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a tener que buscar ese sendero hacia el séptimo portal. No nos tenemos que quedar en la gloria de estar en el sexto portal, tenemos que buscar al séptimo, no tenemos que confundir una batalla con la guerra, ¿verdad? Total de nosotros mismos. Es una batalla indudablemente porque místicamente se nos describen a esos arcángeles como generales de batalla. El Miguel destruyendo a ese dragón, bello, bello, con su armadura, su lanza divina, etcétera. Esto es una batalla con ese dragón interno. Tenemos que buscar ese portal hacia el séptimo. Ahí vamos a encontrar la paramita y, por supuesto, nuestras pasiones encarnadas, poderes astutos. Lo que ocurre en el séptimo portal es, en vez de buscar el sendero hacia el próximo portal, ya llegamos al último portal, vamos entonces a elegir. Nuestro nuevo trabajo es la elección, porque llegamos a esa iluminación otorgada por o prajna, el conocimiento divino, la sabiduría divina, o por absorción en alaya, ¿verdad? En la iluminosidad o luminosidad total, por cualquiera de estas dos formas que Dhyana nos lleva,
que es el precursor de Samadhi. Prajna nos lleva a la iluminación. En esa iluminación, el siguiente momento histórico, misterioso, esotérico, místico, elección entre liberación y renunciación. Y esto es algo que nos dieron los maestros, que es un regalo para nosotros. ¿Por qué? Yo no espero llegar a ese momento en esta vida, ni siquiera en las próximas 7. Sin embargo, el estudio, la práctica diaria, si yo puedo, a veces no puedo, pero el estudio y la práctica de esta vida mística es esencial. Una vez que ya se despierta en uno, no hay manera de dejarla. Uno la puede dejar por 2, 3 días por cosas familiares, personales, enfermedades, la gripe, etcétera, etcétera, viaje, pero sin embargo, uno siempre tiene su librito a la mano de estudio, de reflexión, ¿verdad? Tiene el internet donde puede comunicarse con sus seres queridos y compañeros en el camino. Recuerden, este es el retrato del último momento en la voz del silencio. A mí me encanta dar seminarios con personas así de frente porque me encanta oír, ¿verdad? La, y reflejarme en todos ustedes y aprender de ustedes, porque todos nosotros estamos en esto. Recuerden siempre las 3 primeras instrucciones de la voz del silencio. Estas son las primeras 3 y las más esenciales en nuestra vida. Primero, los peligros de los CDs inferiores, que ya los tenemos. Esas ideas de que cuidado con los CDs están todos en nosotros. Algunos más, algunos menos. Lo importante es, como la diapositiva que mostré en este seminario, cultivar los CDs superiores y los CDs inferiores, saber el peligro y dominarlos y usarlos si queremos entrar en esa vida mística. Si queremos una vida espiritual y de devoción por la humanidad y de ayuda, tenemos que tener cuidado con los CDs, pero no los tenemos por qué trabajar. Segundo, aquel que pretenda oír la voz del sonido interno, de la voz del silencio, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. Recuerden, dharana es la primera y ahí comienza la voz del silencio. Fíjense bien, los Yoga Sutras de Patanjali comienzan antes, yama, niyama, asana, ¿verdad? Pranayama. Comienza Pratyahara, comienza antes de esto, 5 peldaños antes de esto. Ya se da por entendido, esto es un manual para el discipulado. Comienza con dharana, esto hay que tenerlo bien presente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que cuando practicamos dharana, todo ese mundo de lo que debíamos haber ya conquistado, de esos 5 peldaños de los Yoga Sutras, todavía nos molestan. Por eso hay que trabajarlos. Hay que trabajar en todo esto. Muy importante. Pero recuerden que la voz comienza con dharana. Hay que entender lo que es concentración, la práctica de la concentración. Por favor, practiquen lo más que puedan concentración, un poquito. Cuando digo lo más, digo un poco todos los días. Todos somos seres humanos, ¿verdad? No somos adeptos, no vivimos en conventos o monasterios, ashrams, pero todos debemos entender, comprender y practicar. Cultivar es la palabra que les encanta modernamente, el dharana, la concentración. Y háblense entre todos nosotros, hablemos, ¿qué es dharana? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con dharana ayer? Siempre nos preguntamos, ¿te gustó la película? Pero ¿por qué no nos preguntamos cómo fue tu dharana ayer? ¿Cuál fue tu objeto interno, verdad? De meditación. Tercero, la mente humana. La mente, el rey de nosotros, el productor del pensamiento. Y destruirlo. Aquí no hay que matar a nadie, por supuesto. Esto es una exageración atlante, la llamo yo. Destruir la mente, matar la mente. No, hay que buscar la mente, ¿verdad? El rey de los sentidos, el productor
del pensamiento y cultivar la mente superior. Hay que estudiar esto. ¿Tienen otra forma de avanzar en este sendero? Estas son las primeras 3 instrucciones. Hay que dominarlas bien, mantenerlas dentro de nosotros. Oye, esta no era para acá. No, no, sí. Mire, esto es un aforismo casero. Para preparar una ensalada se necesita un cuchillo afilado. Eso es el cuidado, ¿verdad? Del peligro de las prácticas místicas, de los siddhis inferiores, de las energías psíquicas desconocidas. Esto es muy importante. Así como no se le da un cuchillo a un niño, una niña de 4, 5, 6, 7, no sé, para mí no me lo dieron hasta los 20. Un cuchillo para preparar una ensalada y todavía me corté muchas veces con ese cuchillo, ¿verdad? De la misma manera, entrar en estas prácticas místicas, comenzando con la concentración, con dharana, es peligroso. ¿Cuál es el peligro? Como habíamos dicho antes, como había dicho antes, el confundir lo que no es con lo que es. Esa confusión trae la pérdida de esta vida. Porque si el sol luminoso, el sol, la luz del logos, no la vemos y creemos que la luz de la mente inferior es Omara, estamos totalmente perdidos. Eso es un gran peligro. Y entonces vemos que los poderes inferiores son tan increíbles, la falacia de Ken Wilber, la falacia de por no ser un poder físico en el cual yo puedo romper el lápiz, ¿verdad? Por no ser físico, creemos que es trascendental. No, es psíquico, es inferior. Lo trascendental son, que ya lo vamos a ver, la capacidad védicas, disculpen, el poder oír los sonidos supremos, la capacidad de distinguir lo que es de lo que no es, el ver más allá en los planos superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a estudiar y lo estudié con algunos detalles. ¿Lo ven? Esto hay que decirlo. Esto es tal que hay muchos teósofos estudiando la base que dicen, no tengo por qué meditar, no voy a entonar el Om. Yo he encontrado muchos teósofos, no sé si ustedes lo han encontrado con alguien, le tengo miedo inclusive a hacer prácticas meditativas y concentración, no quiero que estos siddhis y energías psíquicas, ¿verdad? Se desarrollen en mí. Eso es cierto y no es cierto. En el momento que entramos en esto, están con nosotros. Dharana es la intensa y perfecta concentración de la mente en algún objeto interno que la voz del silencio nos clama que sea Alaya, el alma del mundo. Alaya, búsquenlo bien, estudien, mediten y entiendan por qué nos pide. La doctrina secreta, Alaya, Alaya, la finalidad. Nuestro Buddhi es un destello de Alaya, nuestro Atma es un rayo del Parabrahman. En esa unión está el misterio del ser humano. Muy sencillo. Tercera proposición fundamental. Buddhi, un destello del alma universal. Y en otro lado nos dice, Atma es un rayo de la misma naturaleza que el misterio último, ¿verdad? En un estado de absolutividad o Parabrahma. Acompañada de una completa abstracción de todas las cosas pertenecientes al universo exterior o al mundo de los sentidos. No se les olvide, escriben esto 10, 20, 30 veces, ténganlo a la mano y por eso tenemos que concentrarnos. Porque Dharana es la herramienta que está disponible a nosotros para ir a ese dhyana, al siguiente etapa, naturalmente, y para alcanzar o samadhi o prajna en estos dos caminos y senderos, ¿verdad? Y la voz del silencio está muy clara en esto. Cuando en Dharana estamos, recuerden, podemos pensar en las cosas, podemos manipular
un objeto interno y de la concentración a través de la voluntad. Por ejemplo, si están haciendo trabajos místicos, chakras, energías, ah, órganos internos, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en eso. O conduce lo que estamos buscando al estado de dhyana o contemplación. Recuerden bien este diapositivo. Dharana es el comienzo de todos estos procesos. Cuando ustedes vayan y estudien Dharana y Dhyana Samadhi, que esto es muy fácil de encontrar, hay muchísimos libros. Por ejemplo, yo tengo uno aquí a la mano que me lo prestó mi esposa, lo compró hace muchos años y se llama, es en inglés, y se llama Los estados meditativos y pueden encontrar ahí que hay maestros que Dharana son 4, en otros son 20, Dhyana son 12 aquí, 10 allá. Hay tantos mini eventos de Dharana, Dhyana y Samadhi, inclusive en los Yoga Sutras, ¿verdad? Que uno dice, bueno, cada maestro tiene su manera. Y es cierto. Lo que no es dependiente del maestro, del filósofo, del místico, es la finalidad, la luminosidad, porque nadie puede describir la luz del logos, ¿verdad? Lo que van a describir es mentalmente cómo llegaron a ello. Y todos son diferentes. Todos son diferentes. Tenemos que buscar nuestra propia manera. Y si bien los libros ayudan porque nos aclaran cuál es mi primera etapa de dharana, bueno, sentarme y tranquilizarme. O sea, uno puede dividir los estados de la concentración ilimitadamente como un juego de ajedrez. Cada maestro describe lo que a él le pasó o a ella le pasó de su manera personal. Y eso es importante descubrirlo, de ahí que nos vamos a unos y nos vamos a otros, o nos vamos a otros. Al que le encanta el árbol de la vida de la Kabbalah va a buscar en eso su vida. El que le encanta la alquimia va a encontrar el árbol alquimista, ¿verdad? El papiro de Ripley. Y ahí va a ir desde abajo hasta arriba, hasta el logos. Desde el alquimista en búsqueda hasta el logo. Conocen el pergamino los rollos del rollo de Ripley. Si no, búsquenlos, por favor. Etcétera, etcétera. Cada maestro tiene su manera. Lo mismo Dhyana. Lo importante para nosotros es comenzar con Dharana. Y Dhyana, Samadhi, Prajna aparecen como chispas, destellos, y eso nos llena la vida de wow, de ese wow que necesitamos. Wow es la palabra en inglés que en español dice, ay, 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 llegué, ¿verdad? Y al final tenemos los estados de liberación y renunciación. Entonces, si Dhyana es muy importante como séptimo estado del yoga, como sexta paramita, Dhyana, recuerden, séptimo en el yoga, que nos lleva al Samadhi, fragmento primero, y como sexto en las paramitas que nos lleva a Prajna. ¿Son iguales en su esencia y función? ¿Podemos distinguirlos? ¿Sabemos cómo pasar de Dharana a Dhyana, Samadhi o a Prajna? Recuerden que ya lo hemos vivido y lo vivimos diariamente si prestamos atención. Hay veces como una chispita que lo que tenemos es una lucecita, o a veces una chispota que parece que fuéramos iluminados. Oh, entendí esto. Oh, fui uno con esta flor. Oh, el perro y yo. Oh, las nubes y yo, la montaña, la naturaleza, los seres humanos. Todo lo hemos vivido. A veces a través de un samadhi, a veces a través de un prajna. Eso hay que reconocerlo y ahí, por favor, entiendan, ahí es donde vamos a encontrar esto, lo que es, que comenzar un estudio místico interno de estos procesos innatos en nosotros y los queremos cultivar. Entonces, ¿qué nos dice la teosofía? Fíjense bien, en la clave de la teosofía
capítulo 6, nos dice el ser humano es dual y septenario. Dual porque hay una tríada superior, un cuaternario inferior. La tríada superior es la individualidad imperecedera, son palabras de la clave de Blavatsky, alma buddhimanas, tríada, superior, imperecedera, inmortal, bella, linda, divina, luminosa. Tenemos un cuaternario inferior, personalidad mortal, kama astral, pránico y físico, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nos muestra que en esa naturaleza dual con 7 principios, cuando actuamos en la mente superior, en el mana superior, gravitando hacia Buddha. Cuando actuamos con la mente inferior, gravitando hacia Kama. ¿Lo ven? Eso es nuestro trabajo. Esa gravitación. De ahí que tenemos 2 experiencias. La mente superior produce experiencias místicas, realizaciones, comprensiones inmediatas. Esa luminosidad divina, resultado de la unión, samadhi, ¿verdad? Que después de haberse concentrado y contemplado, estamos en unión. Y a veces concentrar, contemplar y absorción es inmediato, ¿verdad? Aparece eso rápidamente, o en nuestras sesiones de concentración, contemplación y meditación, ¿verdad? Tenemos esa unión y entonces aparece esa luminosidad, ¿verdad? Por el cual nos conectamos participadamente, no sé si eso es español, participativamente, con el alma de las cosas. La mente inferior produce una sensación de progreso hacia lo espiritual. Nos muestra un camino místico gradual. Cuando comenzamos desde abajo, yo soy Martín. ¿Qué hago con este Martín? En español, discúlpenme. Martín, ¿qué hago con Martín? Bueno, voy hacia la N, la nada. Eso es muy importante. Martín, la nada. Un chiste malo. Bueno, en fin. Bien, lo importante es que tenemos 2 tipos de experiencias. La que nos produce una realización luminosa o la que gradualmente decimos, oh, hay un camino, voy a ir por esto, es gradual, tengo varias rondas, varias vidas, y ahí voy poco a poco. Todo esto es cierto. Y hay filósofos que nos dicen, no, no hay camino, todo es una experiencia mística inmediata. Otro dice, es gradual, mírate a ti mismo, no te confundas, no creas que estás allá, tienes que estudiar de todas maneras, o tienes una realización inmediata en tus vidas pasadas, hiciste todo esto. Mire, esto nunca termina, pero la teosofía nos explica que las 2 experiencias están en nosotros, desde el comienzo de la tercera raza raíz, cuando adquirimos los principios mentales, ¿verdad? Este principio dual por naturaleza. Recuerden bien, ahí vamos. La mente inferior, cuando ya encontró su camino, es el héroe de nuestra batalla. Ahí va batallando desde abajo hacia arriba. Cuando estamos ya arriba tenemos realizaciones. No las podemos mantener porque hay una mente inferior. ¿Qué es la mente inferior? Bueno, todos ustedes han hablado de ello y me encanta oír sus conferencias porque yo aprendo mucho, no solamente vocabularios, pero ideas, cómo, qué hacer, etcétera, etcétera. Todo nuestro trabajo teosófico es entender estas 2 cosas. En realidad, en mi caso, unos hábitos terribles que tengo en la mente inferior. Hábitos terribles. En fin, recuerden estos dos. La mente. Blavatsky siempre nos dice, el misterio del ser humano se realiza cuando se entiende esta mente dual. Entonces, en la voz del silencio, vamos a ver que están enumeradas en este sendero, en este camino, barreras, vicios, pensamientos, pasiones, prácticas inútiles que hacemos, adaptaciones personales que retardan el camino, nuestro trabajo, y estas son mis palabras, ¿verdad? Todos ustedes lo han dicho de
de una manera mejor que yo. Hay que observarlas, mitigarlas, superarlas, transformarlas, canalizarlas espiritualmente. Tenemos que buscar herramientas físicas, porque cuerpo sano, mente sana. Recuerden, cuando tengan ese ardor psíquico y no saben qué hacer con tanta energía, levanten pesas, salgan a caminar, troten, péguenle al saco, no a nadie, no le peguen a nadie, al saco, ¿verdad? De arena. Y trabájense, busquen esas herramientas psíquicas, mentales, espirituales. Sabemos que Dharana es importantísimo, la práctica de la meditación. Y yo sé que esa parte, esa diapositiva, la sabemos ya. Y la he sacado de muchas de sus conferencias. No, aquí no hay nada mío tampoco. Entonces, Dharana, recuerden, es nuestro objeto, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dharana es adquirida, fortalecida en el segundo párrafo, perfeccionada, intensificada por medio de la práctica diaria, constante, atenta, asociada con una vida mística, digo, ética. No se olviden de los Yoga Sutras, Yama Niyama, una postura adecuada, una respiración armonizada. Miren, la diferencia entre los adeptos, los chelas y nosotros es que ellos saben cómo proteger la mente. Ellos saben cómo cuidarse de esos pensamientos. Los están trabajando, siempre están ahí. La mente inferior. ¿Se acuerdan de Zanoni? Siempre está ahí, esa mente inferior. Eso es uno de los problemas de bajar de la luminosidad del sol superior a la caverna de Platón, a renunciar al nirvana. Ese es uno de los problemas. Tenemos que proteger nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos. Recuerden, esto es una de las grandes diferencias. Por supuesto están todos los poderes, los siddhis y todo lo que ellos ya han conquistado, pero esto es muy importante de saber. La concentración de la mente en un objeto interno le estoy dedicando bastante, aunque el título de la conferencia era Dhyana y Prajna, porque es el comienzo para nosotros. Objeto interno, alaya, se consigue mientras uno pueda mantener ese estado mental. Yo lo llamo un flujo mental, ese brillo, esa claridad mental, en una forma pura, muy importante, activa. Si es pasiva, perdimos. Pasiva, no, 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 no. Pasiva, tenemos todas las influencias de lo que está en la luz astral. Todas las influencias de todos aquellos que nos quieren influir. Muy negativo. Entonces, recuerden, activa, no pasiva, vigilante, ¿verdad? Recuerden, hay que proteger nuestra mente y nuestros pensamientos. Direccionada por la mente superior. De ahí viene la idea que estamos progresando, ¿verdad? De que hay un camino. En el objeto interno, alaya. Pueden buscar cualquier objeto interno mientras sea divino y luminoso, ¿verdad? Logoico, etc. Sin distracciones, no pasiva, pensamientos bajos, profanos, etcétera, etcétera. Todo esto lo saben muy bien. Entonces, como observación interna nos lleva, según la voz del silencio, a la búsqueda, porque aparece la mente inferior. Y tenemos que llegar a destruirla, que en mis propias palabras, busquen sus propias palabras, es pensarse en la influencia de la mente inferior. Fíjese el respeto de la mente inferior. Es manas, ¿verdad? Es capitalizada, pero es inferior. Ese es el mana que abraza a Kama y le dice, vamos a conquistar el mundo. No se les olvide. Estamos estudiando Dhyana y Prajna, pero Dhyana nos lleva a Samadhi, Samadhi y Prajna constantemente tenemos experiencias luminosas, la mayoría de las veces muy chirriquititas, pequeñísimas, pero con su cultivo, y comienza con el cultivo del dharana. Y la contemplación las podemos no solamente distinguir, pero ahora son herramientas de trabajo, porque a ella vamos y es la finalidad de todas estas cosas. Entonces, Dhyana
es la contemplación de un objeto interno. Recuerden, dharana es la concentración en ese objeto interno. Digamos alaya o el alma universal. Nos puede llevar al estado de samadhi o prajna. Tenemos que estudiarlo. Tenemos que entender la diferencia. ¿Por qué? Estamos en el camino de la voz del silencio. Nos pide, nos grita. Fragmento 1, fragmento 3. Para comprender mentalmente la identidad fundamental de los dos estados, samadhi y prajna, veamos que, fíjense la palabra, la identidad fundamental de prajna con samadhi. No, esto no es mío. Este es el resultado de mucho estudio. Muchos de los grandes maestros han hablado de que esto es lo mismo, ¿verdad? Donde ven que samadhi es ese estado de absoluta quietud, que todos hemos hablado de esa quietud, de ese silencio. Inclusive la hermana Julie, creo que ayer habló de esto muy bellamente, de la mente unida, de ese silencio interno, de la mente unida al objeto interno, donde ningún pensamiento surge, ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro, porque no es un estado pasivo donde todo lo que está en la luz astral se nos va a meter. Todo eso, ustedes saben, esas vibraciones, formas mentales. Eso está muy bello explicado por Annie Besant y hay que estudiarlo, esas formas mentales y etcétera, etcétera. Prajna es el estado dinámico. Recuerden, estamos en un sendero. Estamos en un sendero de las paramitas. Estamos entrando en un portal donde hay poderes astutos, poderes crueles, que son ¿quién? Nosotros mismos, nuestras pasiones encarnadas. Es un estado dinámico de una conciencia constante en el objeto interno, en la cual cuando vemos el portal y vemos que nos está atacando nuestra personalidad interior, en ese dinamismo digo, hacia la luz, hacia la luz, hacia el haya, hacia la luz. No me detengo, no me detengo. Es mi última etapa en este camino, en este progreso. Prajna, durante la cual la mente no origina ningún pensamiento. Está dirigida va naturalmente, por decirlo así, no es cierto, pero por decirlo magnéticamente, la unión de mi yo superior, de mi buddhi, magnéticamente es una mala palabra, pero esa atracción, porque es lo mismo, el buddhi con alaya, son igual, no hay atracción, es igual. Pero como estamos hablando de un sendero, ahí me encanta hablar porque me encanta verme moviendo hacia ella, ¿verdad? Así trabaja mi mente, ¿verdad? Una atracción magnética, luminosa, espiritual hacia el haya, manteniendo una percepción completa, esencial del objeto interno. ¿Por qué? Ya he superado dhyana, recuerde, dhyana prajna, dhyana samadhi, es el mismo estado que me lleva a los dos. Por favor, comprendan que es el mismo estado de los dos. Dhyana es, y antes de dhyana hay que cultivar dharana, la contemplación. Y en ese estado de prajna, ¿qué ocurre? La luz logoica, y discúlpeme si me falta un acento o algo así en la palabra logoica, que irradia de este objeto interno, la luz del logos. La luz del logos, ahora soy yo, completamente iluminado cuando llegue a ese momento. Todo lo hemos tenido, poquito, chiquito, momentos pequeñitos, cuando tenemos grandes ideas, cuando tenemos grandes absorciones, aunque sea momentáneamente, y después la mente inferior dice, wow, qué cosa tan impresionante. Todos hemos tenido estos momentos, samadhi y prajna. Entonces, ¿qué nos dicen estos maestros, en este caso budistas, que ellos emplean estas palabras y vedantinos, etcétera, ¿verdad? Que el samadhi o mukta es la equivalencia de samadhi, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Samadhi es la esencia de prajna, prajna es la función de samadhi. Eso no es fácil de entenderlo,
la esencia y función de lo mismo, el llegar al estado de iluminación en el cual o por la cual llega el momento más misterioso y místico del ser humano, elegir liberación o renunciación. Eso es algo fundamental. Entonces, comenzó con Diana, aparece dual como samadhi, como prajna o samadhi, y terminamos en esa iluminación donde vamos a elegir. Y eso es lo más bello, místico, espiritual de la voz del silencio. Las últimas 4 o 5 líneas de este libro. De una manera muy sencilla, estos estados se obtienen a través del aprendizaje, hay que estudiarlo, de la práctica, ¿verdad? Y de la realización. Práctica es con acento en la A, aunque debería ser practícalo, con el acento en la I, pero es la práctica y la realización. ¿Lo ven? Aprendizaje, práctica y realización. Estoy hablando, por supuesto, de ese camino de mi mente inferior, se recuerde, porque ya yo he sentido, participado de la unión. Eso ya lo he realizado tantas veces. Es más, a todos nosotros nos pasa lo siguiente. Es a través de esos momentos iluminativos que adquirimos esa energía espiritual para seguir. ¿No es cierto? Esos momentos divinos donde, ay, entendí esto. Oh, aquí hay algo bellísimo que lo vi pero no lo puedo poner en palabras. Oh, aquí hay algo importante. Oh, oí algo muy bello que me llenó de escalofrío, una energía que tengo que realizarla, tengo que estudiarla más profundamente. Todos hemos llegado a eso. Y esos momentos, ¿verdad? De prajna, de samadhi, son necesarios. Sin ellos no podemos avanzar. Eso es lo bello del ser humano. Vamos a darnos cuenta de ellos, vamos a estudiarlos, aprender más sobre ellos y con la práctica vamos a realizar y sostenerlos. 7 paramitas. Esta es mi hoja de trabajo, la saben, la he mostrado muchas veces. Estamos en las últimas 6 de la contemplación y de la sabiduría. Hay que buscar los poderes crueles y astutos en esas, discúlpeme, en esas últimas 2, ¿verdad? Sabemos que la llave es la contemplación y la sabiduría. ¿Cómo la vamos a utilizar? Discúlpeme. ¿Cómo vamos a utilizar esas 2 paramitas? ¿Para qué? Para cuando se nos presente nuestros, porque son dentro de nosotros, los poderes crueles y astutos, nuestras pasiones encarnadas, adaptadas a estos 2 portales, adaptadas, son muy astutas, son bien diferentes que las que tuvimos en la llave de caridad y de amor inmortal, de la armonía, son muy diferentes. Miren, lo bello del fragmento tercero es el estudiar y romper esas líneas que nos dice en perlas donde veamos 7 peldaños, 7 caminos, 7 aspectos de nuestra personalidad que de acuerdo a este manual de instrucción de los chelas, del adeptado, de los bodhisattvas, representa nuestro mundo de la mente inferior, de las 7 llaves que necesitamos y de la batalla, cómo emplearlas, ¿me entienden? Vernos a nosotros mismos, saber que la virtud es tal y saber cómo emplearla. Por eso es importante saber definirla, tenerla bien clara, para poder con viveka verla. Esta es la llave luminosa y no es algo de mi pasión, de mi poder astuto que me está haciendo confundir, creyendo que lo estoy haciendo por un motivo trascendental cuando es una ganancia personal, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de entrar al portal sexto tenemos a Virya,
que es la energía intrépida, ¿verdad? Desde el Senegal de las terrenas mentiras, lucha abriéndote paso hacia la verdad. ¿Qué vemos ahí? ¿Cuáles son los poderes crueles y astutos? En estos momentos, recuerden, adaptado esa idea arquetípica, poder astuto, poder cruel, pasión encarnada, está adaptado en un aspecto, en un rayito en este portal. Las mentiras. ¿Cuántas mentiras no he yo llevado en mi camino y que me pesa ese karma? No solamente en esta vida, pero las traigo de vidas pasadas. También en esta vida. Mentir. ¿Y cuál es el poder astuto, cruel de esas mentiras? Mira, Martín, esto es necesario. Esto es una mentira blanca. Porque no, la mentira negra es malísima. Esto es una mentira blanca. Es necesaria para el progreso de ellos y tuyos. Esto es algo terrible. ¿No es cierto? Bueno, aquí no vamos a presentar todo el mundo psicológico, ¿verdad? Psíquico. Y me alegra que les digo, me encanta ir a YouTube y oír todas sus conferencias. Algo encuentro que me da una lucecita para todo esto, ¿verdad? Entonces, pasando de Virya, vamos a entrar en el 276 al puerto de Diana, el portal de Bodhi. Recuerden lo que nos dijo la doctrina, que es el Bodhi, es el nombre del estado particular de la condición Samadhi, durante la cual el sujeto alcanza el punto más elevado, Prajna, Samadhi y Prajna. Por favor, vean bien la esencia y la función de ese gran momento místico, separado por dos palabras por los grandes filósofos, maestros y adeptos, y nos los muestran de una manera metódica. Cuando entramos en Dhyani, en el 212, nos dice que nos va a llevar al reino del Sad, donde la contemplación es incesante. Tranquilo e impasible. Fíjense bien, deslízase el peregrino, ustedes y nosotros, yo porque soy septenario, ¿verdad? Siguiendo la corriente que conduce al nirvana, que es la iluminación final, ¿verdad? Sabe él que cuanto más sangre en los pies, sus pies, tanto más limpio y purificado quedará. El sendero de Dhyana es el refugio de los yogis, anhelada por los que entraron en el sendero. ¿Cuáles son las pasiones encarnadas que ven aquí? ¿Cuál es lo opuesto a esa tranquilidad, impasibilidad? ¿Cuál es lo opuesto y que no nos permite ver lo sat, lo eterno, que no nos permite contemplar a voluntad lo que queremos? Miren, esto es muy profundo. Estamos en el sexto portal, Dhyana. Si no sabemos lo que es dharana, concentrarnos, si no hemos cultivado la concentración, esto es muy difícil de entenderlo, ¿verdad? Pero miren la palabra tranquilidad. ¿Alguna vez se han encontrado en su vida intranquilos? ¿Por qué? Ahí comienza nuestro estudio, ¿verdad? Ahí comienza nuestro estudio. Este es el resumen, ¿verdad? Cuando lleguemos a Prajna, el hombre es un dios. Es un bodhisattva, hijo de los dhyanis. Esta palabra, hijo de los dhyanis, está bien explicada en ese libro, en esa colección de artículos llamado El misterio del Buda, también recopilado en el tomo quinto o sexto, ¿verdad? Muy bien explicado ahí. Pero dice también, la puerta de Dhyana es como un vaso de alabastro, blanco y diáfano. ¿Eres un vaso?
¿Cuáles son esos poderes crueles? ¿Cuál es el poder cruel que nos hace pensar que somos un vaso de alabastro cuando en realidad yo soy un vaso de barro? ¿De verdad dejo pasar la llama de Prajna cuando no sé lo que es Prajna? Cuando no sé la naturaleza de Atma, que es la misma de Parabrahman. Cuando no entiendo lo que es Parabrahman y Mula Prakriti, ¿verdad? Cuando no entiendo los logos, de ahí que hay que estudiar la doctrina secreta. Recuerden instruirse, ¿verdad? Práctica y realización. Prajna, nos dice el glosario teosófico, es un sinónimo de la mente universal. Ya lo habíamos visto. Cuando uno llega a Bodhi, es la unión con Alaya, la mente universal. Al final todo es uno. La sabiduría eterna, la sabiduría divina, todo es uno. Fíjense bien, cuando lean del número 261 hasta el 300 y tanto, el final de la voz del silencio, lo que deben leer, en mi opinión, no es solamente inspirativo, esto es lo que debo hacer, esto es lo que debo hablar, que eso es muy importante porque es muy cierto y a mí me encanta oír y reoírlo y todas las explicaciones que dan ustedes mejor que yo, pero cuando leemos esto, no se les olvide que cuando vamos a un portal, tenemos que buscar el sendero hacia el portal, tenemos que ver los poderes crueles y astutos, tenemos que ver nuestras pasiones encarnadas, tenemos que discernir cuál es la llave propia, la paramita que debemos aplicar, cómo aplicarla y entonces pasar, no quedarnos, ¿verdad? Diciendo, ah, ya, superé la caridad. Qué caricativo que soy. No, no, no. Hay que seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante. No nos dice la voz del silencio. Seguir adelante y lo mismo con el siguiente portal, hasta el último, donde viene la suprema elección, liberación o renunciación. Entonces vamos a ver algunas. Por ejemplo, 266, 62. Fortalece tu alma contra las acechanzas del yo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a fortalecer el alma? Todo esto son cosas prácticas. No deben reflejar cosa alguna del reino ilusorio de Maya. ¿Qué significa eso? ¿Cómo no reflejo lo de Maya si ahí vivo? Mire, todo esto es nuestro laboratorio alquímico, mítico, donde nuestro héroe tiene que superarse de este mundo inferior hacia el mundo superior. Y cuando lo logramos, investigar cómo llegamos a eso. Radha Burnier nos habla en una de sus conferencias sobre la observación contemplativa. En otras palabras, en esta mente activa que estamos usando para contemplar las cosas, podemos observar. Recuerden, no es pasiva, pero tampoco es pensante. Hay una observación, un misterio ahí, ¿verdad? Radha fue extremadamente. Si quieren, de dónde lo saqué, no lo tengo a la mano, creí que lo tenía por aquí. Si quieren saber, me escriben y se los doy. Ah, en una de sus conferencias dijo eso, muy bello. Cómo estudiar la doctrina secreta. Bien, y una vez llegado a tal estado, los portales que has de conquistar en el sendero abren de par en par sus puertas para dejarte franco el paso. Y los más, fíjate, vuelve a tomar la idea. Y los más formidables poderes de la naturaleza no tienen fuerza ninguna para detener tu curso. Fíjense que aquí están ahora externamente. Esos poderes crueles son internos, pero también están afuera, por decirlo así, en el sentido de la luz astral. Esa idea de la mente que cíclicamente
todos los hábitos los vuelve y los vuelve y los vuelve por esa energía en la luz astral, ¿verdad? Ajá, cíclicamente. Esos vicios cíclicos que tenemos, etcétera, etcétera. Hay que tener una mente activa, ¿verdad? Aquí dice, hasta entonces te espera un trabajo más arduo. ¿Cuál es, verdad? Tienes que desterrar todos los pensamientos de tu alma. Fíjese, ahora cada aforismo de la voz del silencio se transforma en un laboratorio alquímico. Cómo entenderlo, cómo estudiarlo. Has de alcanzar una fijeza de tu mente tal que ninguna brisa lo he alcanzado. Así también todos los pensamientos terrenos deben caer muertos ante del templo. Antes que, mire, estamos proyectando sombras engañosas, negras y siempre cambiantes. Fíjense lo bello que es esta voz del silencio, cuando la vemos como el trabajo interno para usar la paramita. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ¿verdad? Olvidarse del yo. Al cambio, creer que el cambio es importante. Oye, yo tengo que cambiar. Pero si ya llegaste a algo tan bello, ¿por qué vas a cambiar? Tienes que entender en qué paramita estás y seguir en ese camino, ¿verdad? Y agregar luminosidad y más luminosidad y más luminosidad. Si no, hundiéndote en los profundos cenagosos pantanos de la duda. La duda es terrible. La duda nos puede llevar a algo muy bello, que es la investigación, pero nos puede llevar también al rechazo. Tenemos que cuando tengamos dudas, canalizar esa energía propiamente. De ahí que prepárate y está prevenido. Prepárate y ser prevenido. Como guerrero, la visión de los guerreros míticos es muy importante. Tantos mitos, ¿verdad? No hemos descrito. Isaac, me acuerdo siempre hablando míticamente del guerrero en busca de su premio, de la verdad, de la belleza ah, en la princesa o el rey o la reina o el reino. Ese guerrero que busca sin miedo, ¿verdad? Por la liberación de los hombres. Sin embargo, cada fracaso es un triunfo porque hemos hecho algo. Ese esfuerzo no se pierde, no se pierde. No abrigues temor alguno, lo siento. Me encanta eso, ¿verdad? Viniste preparado. Cuando sientan temor, eso es una alarma terrible del mundo interno. El temor. Eso es algo terrible. Cuando tengan temor, es inclusive muy difícil de compartir, inclusive con nosotros mismos, el aceptar el temor, ¿verdad? Que nos, como dice la voz del silencio, nos hiela en un sitio, nos deja ahí temblorosos y no podemos ni caminar. De ahí en adelante es de aquí en adelante es enteramente recto tu camino por la puerta virya, el quinto de los 7. Ahora vamos al sexto, el portal de Bodhi. Recuerda lo que nos dice, por ejemplo, Chinul, que me gusta muchísimo, un maestro zen. Búsquenlo, Chinul, algo bellísimo. Nació en 1112, 20 por ahí, de esta era. En el sendero hacia la renunciación, el futuro adepto también ayuda y lleva, transporta espiritualmente consigo a todos los seres con los cuales tiene afinidades. Ese es el karma del maestro. ¿Los lleva a la luz o los lleva a la perdición? Ese es el karma del maestro. Cuando Blavatsky dice en sus instrucciones esotéricas ya abiertas a todos, que esto es la tragedia, la palabra del maestro te lleva hacia la luz, o si el maestro eh, queda perdido en el mundo, te lleva a la perdición. De ahí que tenemos los Jim Jones y tenemos los grandes cultos que han destruido mucha gente.
Fíjense bien, pero el adepto también ayuda, lleva, transporta espiritualmente consigo a todos. Esa es nuestra responsabilidad. La puerta de Diana es como un vaso de alabastro, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Por esa iluminada, ¿verdad? Deja que la iluminación de la llama de Prajna que emana de Atma. Eso es algo muy bello. Hay que contemplar, meditar en esto. Nosotros somos ese vaso, con esa llama interna, ¿verdad? Atma, recuerden, es la luz del Parabrahman. Buddhi es el vehículo del alma del mundo. En el 279, tú que te has apartado de los objetos de los sentidos. Eso es Patriahara, ya lo hemos avanzado, superado. El sendero de la visión, de la audición, son siddhis que ya lo estudiamos en el fragmento primero perfectamente, en las últimas páginas, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Y tú has encontrado la luz del conocimiento, ese es el conocimiento de los siddhis superiores, ¿verdad? Ya estamos llegando a Prajna, has alcanzado la suprema indiferencia, ¿cierto? He alcanzado la suprema indiferencia del estado de titiksha, ya estás a salvo. Si no hemos alcanzado la suprema indiferencia, no vas a llegar al estado de titiksha, no vas a entrar por la puerta del dhyana porque no vas a encontrar la paramita, porque el temor te va a sofocar. Eso es. Ya yo no estoy ahí por la misma diferencia que tengo hijos que yo daría hasta mi vida por mis hijos y lo que hace la gente por los hijos, lo que hace la gente por lo que uno ha ganado, lo que hace la gente por la personalidad de uno. Mentir, mentir, mentir. De una manera blanca, de una manera oscura. Conquistador de tus pecados, wow. Eso es bien grande, ¿verdad? La naturaleza entera se estremece de gozoso terror y se subyaga a ti mismo. La estrella argentina, no son los goles de Messi, la estrella argentina comunica con su destello la nueva feliz a las flores nocturnas. Qué bella idea, ¿verdad? La estrella argentina luminosa, ¿verdad? De ese Buddhi, esa luz de la luna que refleja la luz del sol. Ha aparecido un maestro. La mente se parece a un mar tranquilo. ¿Es cierto? ¿Verdad? En nuestra mano está la vida y la muerte. ¿Es cierto? El, nosotros somos poderosos. ¿Es cierto? Tenemos el poder de todos los siddhis. Él mismo puede elevar el tabernáculo, el cuaternario, recuerden, tabernáculo es el símbolo del cuaternario inferior, donde Moisés puso el arca, donde está la sabiduría de Prajna y la idea de Alaya, es el tabernáculo, las cuatro paredes, ¿verdad? De la ilusión por encima de los dioses. Ahí es donde vamos. Hemos sacrificado el tabernáculo inferior por lo superior. Si eso es cierto, vas a encontrar tu recompensa. Sin embargo, recuerda, los dones, los siddhis que has agarrado, que has tomado, que has cultivado, ¿verdad? Ah, no son para sí mismo. Ese oculto saber de la naturaleza, 285. Recuerden que son 300 y algo, 300 días. Ese oculto saber, el tercer objetivo de la sociedad teosófica. Esos dones y poderes no son para ti. Cuando tienes un CD, ¿lo usas para ti? ¿Te encanta leer los pensamientos de los otros, si pudiera? De saber lo que va a pasar en la bolsa de valores, saber lo que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Vas a poner un dique a las aguas nacidas, torcerás la corriente por tu propio beneficio. Mire, esto es tan bello, tan bello. Y lo más importante, que no se convierta en la cenagosa
charca, en ese pantano, ¿verdad? Tienes que cooperar con el Amitabha, Dhyani Buda. Recuerden lo que les dije, el misterio del Buda es muy importante para entender esta parte de la voz. Difundir la luz adquirida es la sabiduría védica, esa luz del logo, ¿verdad? Ya es un conocimiento sobrehumano. Eres un canal de esa luz de Alaya. Hay que vertirla a todos. ¿Lo ven? Una vez que somos uno con Alaya, hay que vertirla a otros. Una vez que tenemos una realización chiquita, pero es iluminada por ese Alaya y despertamos alguito, hay que compartirlo, hay que dar charlas, conferencias, compartir nuestra poca sabiduría o mucha sabiduría. Esto es una ley del cosmos. Una vez que hemos aprendido alguito, y ese aprendizaje es de esa unión del mana superior con el Budi, con Alaya. Esas tres son uno, nunca fueron otra cosa. Esto se llama la sabiduría débica cuando ya se posee como poder. Hay que vertirla a otros, ¿verdad? Este es el sendero secreto del místico. De esto es lo que está revelado, una palabra mala, a los pocos místicos de la sociedad teosófica. Ahí tenemos que trabajar sin descanso cuando podemos, ser como una estrella fija, 291, ha de brillar para todos, menos para ti mismo. Da luz a todos, pero no la tomes de nadie. Esto es muy bello, muy bello. ¿No les parece? ¿Qué encontramos aquí? Que si no es una realidad en nosotros, si no es un aforismo que nos va a dar una visión de nuestra vida, es una pasión encarnada. Es un poder astuto y cruel que creyendo que es esto, actuamos de otra manera. Cuidado, cuidado. En cuanto llegues a ser como la pura nieve, mire qué belleza. Esto es tan bonito, tan inspirador. Sin embargo, condenado por ti mismo a vivir durante los venideros kalpas, inadvertido por el hombre y sin que te lo agradezcan, incrustado a guisa de piedra, taca, 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 forma estas piedras que forman el muro protector. Esta es otra visión secreta, mística de la naturaleza de los adeptos, ¿verdad? Tal es tu porvenir si pasas por la séptima puerta. Esto va a ser el resultado si renuncias al nirvana, construido por las manos de numerosos maestros de compasión, levantados por sus tormentos. ¿Estamos preparados? Cimentado con su sangre. Hemos practicado esto, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué aprendimos? Protege a la humanidad desde que el hombre es hombre, protegiéndola contra nuevas miserias y sufrimientos, muchos mayores. ¿Hemos practicado esto? ¿Hemos dado algo de nosotros? ¿Verdad? En lo cual nuestras sangres están derramadas por ayudar a construir una casa para el prójimo o algo así, ¿verdad? No decimos quemarnos en las hogueras, ¿verdad? Ah, o por la cicuta o clavados en una cruz. No tenemos que ir a tanto, ¿verdad? Estos son los avataras ya son los bodhisattvas. Pero nosotros, ayudar al prójimo, muestras los callos, ¿verdad? Físicos, psíquicos, mentales y espirituales. Con todo el hombre no lo ve, ni lo percibirá. Ni, este es lo bello de la caverna de Platón. Recuerden que la liberación en la caverna de Platón no está al final, no está en el libro 10, donde ahí está la rueda del samsara, hay que ser buenito cada vez más, bueno, encarnar mejor, bueno, encarnar mejor, más sabio, encarnar mejor. Está en el libro 7, donde dice, ahí está la opción, la elección. ¿Te vas a quedar en la luz del sol espiritual, la luz de Alaya,
o bajas a la caverna. Y esto donde nadie te va a te percibirá escuchar la palabra sabiduría porque no lo conoce. Qué interesante, ¿verdad? Tú tienes que escoger. En el sendero hacia el nirvana, fíjese bien, cuando dicen al sendero hacia el nirvana, estamos pasando de dhyana a prajna nirvana, de dhyana a samadhi nirvana, a la iluminación, a la absorción con alaya. Tú estás en la seguridad. Ahí en nirvana no hay problema. Así como en el devachan es una ilusión temporal, el nirvana es una ilusión temporal, pero muchísimo más larga, ¿verdad? Renunciaste a esto y vas a estar entre su raza raíz a raza raíz cuando te toque volver a encarnar, ya en un sentido más manvantárico, el otro es personal, ¿verdad? En aquel sendero donde no encuentras más que tinieblas, el fatigado peregrino. Recuerden que las tinieblas, ¿qué son esas tinieblas? Cuidado, cuidado, cuando inclusive Zanoni, recuerden, releen a Zanoni, uno puede caer en cualquier momento porque tiene un tabernáculo, tiene una mente inferior que le encanta cama, ¿verdad? Pero tranquilo e impasable, deslízate hacia el nirvana. Constantemente, recuerden, constantemente la voz nos da descripción del sendero, los poderes crueles, pasiones encarnadas, cómo aplicar la llave, la virtud adecuada, ¿verdad? Hay que ser inteligente aquí, no vamos a la virtud inadecuada, ¿verdad? Eso es muy interesante, en Platón está muy lindo, ¿verdad? La inteligencia de cómo aplicarla, la justicia, la sabiduría, la armonía, etcétera, cómo mantener eso es bellísimo en Platón y, y, y en 7 nacimientos breves y pasajeros, el nirvana es tuyo. Tal es el sendero de Dhyana, el refugio del yogi, ¿verdad? Aquí los kleshas, los tanjas, son palabras que hay que estudiar, ideas muy bellas en los Yoga Sutras, ¿verdad? Dentro de la voz también están arrancadas. Hay que cuidar la mente, recuerden, es la gran diferencia entre los adeptos, entre los bodhisattvas y nosotros. Ellos saben cómo cuidar los pensamientos y su mente. Pero aguarda, discípulo, hay una palabra todavía. ¿Vas de verdad a aniquilar la compasión divina? ¿Verdad? La compasión no es un atributo, es la ley de las leyes, que es la armonía eterna. ¿Qué es esa armonía? El Buddhi con Alaya, el yo con Alaya. Eso es la ley de las leyes. Son una, siempre han sido una, ¿verdad? Y por este momento manvantárico, el Atma, el Buddhi, tomó una envoltura material, evolutiva, por decirlo así, y ahora nos damos cuenta de ello. Una esencia universal e infinita. La luz de la eterna justicia. Esto es Platón, la eterna justicia, el concierto de todas las cosas, la armonía de todas las cosas, muy platónico, la ley eterna del amor, muy cristiano, ¿verdad? El amor por encima de todo. Aquí está todo. La compasión, la unión, la ley, la justicia. Porque en ese momento todas las filosofías son una. Todas las filosofías son una. Número 300. Aquí nos dice, esto es teosofía. Cuando le pregunten cuál es la finalidad de la teosofía, alcanzar este momento en dhyana nos transformamos en samadhi y en prajna, y esto es una realidad. 301. Cuanto más te identifiques con ella, fundiendo tu ser a su ser, cuanto más se una tu alma con aquello que es, tanto más te convertirás en compasión absoluta. Y si no sabe uno cómo fundirse, cómo absorberse, cómo identificarse, ¿verdad? Cómo ser, es porque no hemos
entendido la voz del silencio. Todavía no sabemos distinguir lo nuestro de lo total, de la unidad de todas las cosas. Tal es el sendero de los adeptos, el sendero de los budas de percepción. Por otra parte, los sutras dicen lo siguiente: yo creo que no todos los adeptos logran la dulce fruición del sendero nirvánico. Yo creo que no todos los budas entran en el nirvana, ¿verdad? Pero si eso es lo que queremos entrar en el nirvana, ser iluminados. Pero el gran misterio de la voz del silencio es recordarnos siempre las enseñanzas ocultas de los maestros, que son las dos características secretas, profundas, más difíciles de eliminar, las pasiones encarnadas más difíciles de eliminar, los hábitos más difíciles de eliminar, el poder más difícil de eliminar es Atabada y Sakayaditi. La enfermedad del alma que nos separa el uno con ustedes, entre todos nosotros, y la debilidad, ignorancia, enfermedad del alma de creer que mi alma está separada de Alaya. Recuerden esos dos, por eso los maestros nos los dieron en sus cartas y en las voces del silencio. Eso es lo más difícil, es mantener a toda costa el sentido de Martín. Eso lo voy a defender a muerte. Martín va a pasar por el portal que yo le voy a decir que sí. Pasaste, Martín. Qué bonito. Ya estás en el cuarto portal. Ya estás en el quinto portal. Eso es una ilusión. Eso es una ilusión nacida por la mente interior haciendo juegos con mi mente y creyendo que eso es la realidad. Entonces escucha, inclina con humildad, sé humilde. Oh Bodhisattva, porque ya llegaste a ese momento donde Samadhi y Prajna son una realidad. ¿Eso qué significa? Que llegamos al momento en que a voluntad, cuando nos concentramos en algo, podemos absorbernos. Cuando enfocamos en algo, digamos alaya, podemos llegar a él. Recuerden las dos ilusiones, Samadhi y Prajna. Una realización instantánea, inmediata, la otra es un caminito que estoy haciendo. Las dos ilusiones, productos de nuestra personalidad, de lo que hemos estudiado, aprendido, talentos, temperamentos, de Dharana a Dhyana, vamos a tomar el camino de Samadhi o de Prajna. No se les olvide la enseñanza fundamental de la voz del silencio. ¿Te salvarás tú y oirás gemir al mundo entero? ¿Has oído lo que se te ha dicho? Bueno, llegaste al séptimo escalón, vas a cruzar la puerta del conocimiento final, te vas a desposar de todos los dolores, ¿verdad? Vas a llegar a la iluminación total que el Samadhi y el Prajna te va a dar. Estás iluminado y en el 310, ahí es el único momento en la voz del silencio donde nos dice, elige tu camino. Lo que se nos está pidiendo en este camino teosófico es que lo tengamos ya en nuestro corazón, ¿verdad? Nos dieron una oportunidad de practicar esto, de que cuando tengamos la posibilidad de elegir yo o el prójimo, en algo, en caridad, en palabra, en energía, las 7 paramitas, ¿verdad? Cuando tenemos alguna posibilidad de elegir entre mi personalidad y la humanidad, que elijamos la humanidad. Muy difícil de hacerlo 100%. Entonces hay que investigarse por qué. Y entonces vienen las últimas enseñanzas,
que es muy alquímico. Contempla la luz que inunda al haya. El cielo y la tierra entonan juntos himnos de alabanza, ¿verdad? Lo superior y lo inferior, el mundo septenario en nosotros. ¿Se recuerdan que empezamos con eso? La naturaleza, la clave de la teosofía, muy bella, dual, la tríada y el cuaternario, juntos, entonan juntos, ese om divino, ese sonido que mata a todos los sonidos. Y de los cuádruples poderes manifestados, que están estudiados esos poderes, ¿verdad? Búsquenlo en mi conferencia anterior. ah, Se eleva un canto, un sonido único que mata a todos. Y aquí viene lo más bello míticamente: el fuego, el agua, la tierra y el aire. Si yo lo hubiera escrito, hubiera puesto fuego, aire, tierra, a mí, agua y tierra, porque a mí me gustan las cosas bien bonitas así, pero esto está de otra manera, ¿verdad? Y tiene un carácter esotérico que lo estoy todavía estudiando con la estancia 3 número 7. No se les olvide que ahí está, es una de las estancias, y en la estancia 5 también hay una clave alquímica. Bueno, ahí está como estos poderes, estos sonidos, estos elementos, estas esencias de la vida trabajan y se manifiestan. Y entonces un nuevo Salvador, Bodhisattva, aparece. Paz a todos los seres. Recuerden que solo existe un camino que conduce al sendero. A la voz del silencio se oye al final. ¿Y cuál es esa voz? Recuerden la compasión. Recuerden, te estás trabajando en el Atabada y Sakayaditi toda la vida mística. No se te olvide. Estos son 2 escándalos que te los hemos dado en esta vida, en este camino místico. Estudia lo que es la virtud, porque son peldaños de sufrimiento y dolor personal que te van a acompañar hasta inclusive cuando desciendes en la caverna. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por darme la oportunidad de compartir con ustedes unas palabritas sobre estas 2 últimas paramitas, las últimas virtudes. Es un honor grande compartir con ustedes esto.